Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestro programa de charlas en Manantial del Corazón y luego a nuestra tertulia. Hoy José Antonio nos va a presentar el tema de hoy y luego hablaremos de ello. El tema de hoy es el más allá. Todos terminaremos allí y estamos aquí para prepararnos para ese momento. Es un tema muy interesante. Yo espero con ilusión hablar de este tema en nuestra tertulia esta tarde. Pues, sin más, me gustaría introducir a José Antonio. Ahí. Muy bien, muchas gracias, hermano Robert, por venir y los presentes también. Es una alegría. Claro, siempre nos gustaría poder ver más caras, ¿no? Más invitados, conocidos, porque el estudio de las enseñanzas del principio divino que llevamos a cabo todos los sábados tarde en la finca del Manantial del Corazón es como un manantial de vida, ¿no? Que nos alimenta y nos da todos esos elementos necesarios para continuar nuestro camino, ¿no? de la vida aquí en la tierra, preparatoria para lo que va a suceder después, que no podemos evitar todos, ¿no? La realidad de las leyes de este mundo nos dicen que antes o después tenemos que dejar las ropas físicas y morir, despedirnos y pues desprender el espíritu que llevamos dentro de nuestro cuerpo e irnos a vivir al más allá por la eternidad, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Como ha comentado Robert, hoy me gustaría hablar de este tema profundo, interesante, que levanta mucho interés en la gente, en todo el mundo, como es el más allá. Desgraciadamente hay muchas personas por todas partes, en todas las naciones, que han decidido de alguna manera expulsar o desconectarse de la presencia o de la existencia, la posibilidad de que pueda haber un creador, Dios, Padre, Madre, y por tanto también de la existencia y la realidad del mundo espiritual. Por otro lado, vemos que la sociedad del mundo, el sistema que impera en la sociedad, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido transformándose lentamente desde el inicio, desde que el ser humano llega a la Tierra y desde entonces lleva viviendo durante toda la historia hasta nuestros días. Vemos que, por el contrario, ese proceso de cambio lento cambia en los últimos 100 años. Vemos que la velocidad es a marchas forzadas. Vemos cambios profundos en estas últimas décadas, en nuestro tiempo, que hemos tenido el privilegio de venir y experimentar y vivir en esta sociedad moderna del siglo XXI. Vemos que han habido elementos beneficiosos, buenos, que han aportado mucho a la humanidad, como son los adelantos de la ciencia, la medicina y la tecnología. Gracias a todo ello, pues la esperanza de vida ha aumentado, ¿cierto o no? Vivíamos, si echamos la vista atrás, hace 100 años, la esperanza de vida estaba en 60 años, más o menos. Y en nuestro tiempo, claro, han transcurrido muchos años, muchas décadas, bien, está en los 80. Aquí en España, pues en los 80 aproximadamente, ¿no? Y por otro lado, vemos que gracias a la medicina podemos tratar, conocer y solucionar muchas enfermedades que hace 100 años era impensable encontrar soluciones para prolongar la vida. Es decir, mucha gente moría porque no teníamos ese avance de la medicina para prolongarles la vida más tiempo en la Tierra. Y por otro lado, vemos que la tecnología en nuestros días nos permite pues ya no tener que trabajar de sol a sol, ¿no? Es decir,
que tenemos más tiempo gracias a las máquinas o a la robótica, que está entrando con mucha fuerza la inteligencia artificial. Exacto. Exactamente. Pues vemos que tenemos tiempo para el ocio y la familia. Este es el objetivo, esta es la meta última. Tenemos que realmente vivir esta vida con felicidad y alegría, disfrutándola, no con sufrimiento. No invirtiendo todas nuestras fuerzas o todas nuestras energías solamente para trabajar y para ganarnos el dinero suficiente para sustentar, pagando los gastos que tenemos cada mes. ¿No? Esto no es el ideal original de la vida humana en la Tierra. Por otro lado, vemos que hay otros cambios que no han sido positivos, que más bien han sido tóxicos y perjudiciales. Como la pérdida, a marchas forzadas también, en especial en nuestros días, los principios y valores de moral de base cristiana. ¿Por qué digo base cristiana? Porque son los más próximos, los más cercanos a las leyes, a los principios del cielo y al amor de Dios. ¿Vale? Hay otras bases culturales que también están cerca, ¿no?, a estos principios y a este corazón, pero el fundamento cristiano que nos trajo Jesús con su sacrificio, con su victoria, la cruz y la resurrección, es lo que nos acerca, lo que nos aproxima más a la esencia y al corazón de Dios. Entonces, vemos que hay una intencionalidad o hay una presión o un bombardeo continuado por medio de este sistema de sociedad en el que estamos viviendo, de querer que absorbamos o que aceptemos sin anestesia y sin calzador estos valores tóxicos y perjudiciales. Hay tres principios o valores de esfera cultural que son los que la sociedad moderna en nuestros días quiere hacernos, que quieren hacer que los aceptemos y que vivamos con ellos, aunque vayan en contra de nuestra propia naturaleza, del propósito mismo de haber sido creados en una dirección concreta. Pero estos principios van en la dirección opuesta, es decir, nos están autodestruyendo. Es decir, los principios, los valores de la esfera del egoísmo, de la cultura del yo. Por ejemplo, yo lo primero, lo más importante, y lo demás no me importa. Es decir, los problemas de la gente y los problemas del mundo son insignificantes. Yo estoy bien, vivo bien, para mí y para los míos. Lo otro, pues nada, doy marcha atrás, no miro y continúo, adelante. El culto al cuerpo. En esta cultura entra el culto al cuerpo. Es decir, yo voy a invertir mi tiempo, mi energía, mis recursos físicos, materiales y humanos para estar bello, para buscar el amor de las personas, porque es lo más importante en esta cultura del yo, del culto al cuerpo. Después está los principios y los valores de la cultura de la inmoralidad sexual, ¿no? Es decir, la promiscuidad sexual. Y de alguna manera con ello manchamos la fuente y la fuerza más poderosa del universo, que es el amor verdadero, que proviene de la esencia, de la primera energía universal del Creador, de Dios, el Padre y la Madre Celestial. Es decir, esta cultura de la inmoralidad sexual y de la promiscuidad quiere hacernos creer o que aceptemos que es correcto el tener relaciones de forma promiscuas, hoy con uno y mañana con otro, sin tomar responsabilidad ni compromiso con la persona con la que estamos teniendo relación. Y al mismo tiempo intentan hacernos creer, por la fuerza, a través de todos los medios disponibles que tiene el sistema de sociedad, de que el concepto de familia puede ser cualquier cosa. Ya no solamente la familia natural, hombre y mujer, sino hombre-hombre y hombre-animal. Y al mismo tiempo que no aceptemos la realidad biológica de nuestro sexo. Es decir,
que nosotros podemos ser lo que nosotros percibamos. Es decir, si yo soy un hombre y me siento una mujer encerrada en un cuerpo de hombre, pues nada, pues yo me mutilo los órganos sexuales y dependo del costo medicinal que eso supone de por vida, con las consecuencias de los efectos secundarios, que de estas cosas no se habla. Y se está confundiendo, pues, sobre todo a la juventud. Lo llevan a los niños. A los niños, exactamente. Es terrible, esto es terrible. Bien, la tercera esfera de principios y valores que el sistema de la sociedad quiere imponernos por la fuerza es la cultura, ¿cómo se dice? La cultura del marxismo cultural. Es decir, un gobierno totalitario, globalista, que está dirigido por las élites, por las grandes fortunas, por los que realmente dirigen el mundo, que gobiernan desde la sombra y tienen el control absolutamente de todo. Es decir, controlan las grandes instituciones internacionales como la ONU, la OMS y muchas otras, el Banco Internacional, las grandes farmacéuticas, los medios de comunicación, compran las voluntades de los políticos y a través de todo eso intentan imponernos su normativa, robando las soberanías de las naciones y los derechos y las libertades fundamentales del ser humano. Es decir, esto lo vivimos con la pandemia, con la excusa de una alerta sanitaria. Con la pandemia se nos restringieron los derechos, ¿no? Se nos encerró y se nos prohibió incluso ir a trabajar. Y ahora vemos que está sucediendo lo mismo con el cambio climático, la religión climática. El cambio climático ha existido siempre, es cíclico, ¿no? Es cíclico. No significa que es el fin del mundo. Podremos tener unos años de más calor y otros años de menos temperatura. Esto ha sucedido siempre. Pero con esta excusa ya están restringiendo derechos y libertades y nos están imponiendo sus normativas. Es decir, ya han decidido que el coche de combustión va a desaparecer en 2035 aquí en Europa. Que no podemos entrar en ciudades de más de 50.000 habitantes. Los coches ya no pueden entrar, a no ser que tengas un coche eléctrico. Es decir, un coche eléctrico cuesta el doble o el triple y contamina más que el de combustión, porque la batería ya no se recicla, esa batería no se puede reciclar y contamina muchísimo. Bien, pues esta es la realidad. Estas son las tres esferas culturales sustentadas con estos valores, estos principios que el sistema de la sociedad de nuestro tiempo moderno nos quiere imponer por la fuerza. Pero ¿qué sucede? Que esto nos produce una contradicción y esto nos produce un sinsentido y el destino último, final, que nos vamos a encontrar es que vamos a estar perdidos completamente y vamos a estar controlados y dirigidos por unos pocos. Por debajo estaremos todos igualados en la pobreza y los de arriba pues nos gobernarán viviendo en la abundancia, ¿no? En fin, pero la realidad antes o después se impondrá. Es decir, unos antes, otros después, esto ya está sucediendo, nos vamos a dar de frente con la realidad. Es decir, llegaremos a un momento en el que tocaremos fondo. Sentiremos ese vacío, ese sin sentido o propósito de nuestra vida. Y tenemos dos soluciones, que es lo que está sucediendo. O nos suicidamos, que el número de suicidios está aumentando cada vez más y más en nuestro tiempo, o entramos en un proceso de reflexión, de introspección, de meditación, de oración, buscando, ¿cómo decir?, esas respuestas a esas preguntas fundamentales de la vida. Y cuando llegamos a ese punto de convencimiento
de que estamos viviendo una vida errónea, equivocada, de que somos pecadores. Y nos arrepentimos con lágrimas porque sentimos que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y que estamos perjudicando a la humanidad, dañando a otros. Entonces, cuando podemos producir el cambio, el giro de 180 grados en nuestra vida. Y entonces es cuando nos quitaremos la venda de delante de los ojos y podremos ver con claridad lo que el universo tiene preparado para nosotros. El universo está ahí para nosotros y nos proporciona todo lo que necesitamos. Lo que sucede que es el ego. El ego es lo que nos bloquea, es lo que impide que el amor y las bendiciones del universo puedan fluir, puedan llegar a nuestra vida. Esa es la realidad. Bien, entonces tenemos que entender que me ha venido una inspiración y me he quedado bloqueado, perdonad. Bien, entonces podemos entender cuando tenemos esta visión clara con nuestro destino, con nuestro propósito de la vida, entonces vamos a ver que a nuestro alrededor, en nuestra vida, van a suceder todo tipo de milagros. Es decir, el universo, el cielo, como lo queramos llamar, nos va a poner, por ejemplo, personas especiales con fortuna espiritual, como guías o maestros espirituales que nos pueden guiar y enseñar el camino, la verdad y el verdadero propósito de vivir esta vida. Si esto lo aceptamos y lo asimilamos y miramos de beneficiarnos de todo ello, pues será algo muy positivo para que nosotros sigamos avanzando en nuestro camino, para poder finalmente cumplir el propósito por el cual hemos sido creados y hemos venido a este mundo. A otros, por ejemplo, recibirán o tendrán otro tipo de experiencias más profundas. Dependiendo del carácter de la persona, recibimos unas experiencias o otras para seguir nuestro curso de crecimiento. Hay personas que han recibido y siguen recibiendo experiencias cercanas a la muerte. Hay testimonios recopilados en los últimos 50 años de personas de todas las edades que han tenido esta experiencia cercana a la muerte. Es decir, han muerto clínicamente, han estado muerto por un periodo de tiempo de X, unos más, otros menos, y han ido con su alma, con su espíritu al más allá, al mundo de los espíritus, y han regresado recibiendo una segunda oportunidad para continuar viviendo en la tierra, y han venido contando unas historias maravillosas, increíbles, que son difíciles de creer para los que no son creyentes en este mundo. Y lo curioso, lo interesante de todo esto es que hay una coincidencia altísima en todas ellas. Es decir, lo que te comentaba antes Robert, el famoso túnel cuando morimos, pues estos testimonios coinciden en que ven un túnel y recorren este túnel, y mientras van pasando por ese túnel, se les presenta ante ellos el vídeo de su vida, de todo lo que han hecho y vivido, desde el momento de su concepción hasta su muerte física. Y después el encontrarse una luz potente con un inmenso amor, que cuando entras en contacto con ella te liberas de ese dolor y ese sufrimiento, y no deseas de ningún modo volver hacia atrás, porque te sientes feliz, sientes alegría, te sientes reconfortado, pleno. Y también el ver y el hablar con seres queridos fallecidos, y el recibir información o consejos de esas personas queridas en el otro mundo del más allá, diciéndote y aconsejándote la importancia de vivir una vida correcta, preparándote
para ir lo mejor preparado posible para cuando mueras no tener dificultades en el más allá, ¿vale? Entonces, cuando estas personas regresan, se les permite continuar viviendo, también en estos testimonios hay una coincidencia de que lo primero que se siente es el peso de los pecados y las deudas espirituales. Es decir, un sentimiento de arrepentimiento por todo el mal y el dolor y sufrimiento causado a otras personas. Y el querer ir a esas personas a recompensarlos de alguna manera, a restaurar especialmente las relaciones dañadas, más próximas, como con la pareja, los padres físicos o con los hijos. Y lo más importante y lo más interesante de todo ello es que hay un cambio radical en las vidas de todas esas personas. No todas, en la mayoría, en un 90-95%. Es decir, que desconectan con el ego y deciden vivir una vida de rectitud y de bondad, haciendo el bien a los demás y aportando una contribución beneficiosa para la humanidad. Este es el verdadero cambio importante que se produce. Entonces, en el Génesis, Génesis 1, en la creación del hombre, leemos que Dios nos crea a su imagen y semejanza, representando sus características duales de masculinidad y feminidad, hombre y mujer, para representarle, para ser su cuerpo físico, y con ese libre albedrío que se nos da, tener libre voluntad y libertad en la toma de decisiones para ir creciendo y madurando nuestro carácter en el amor de Dios, cualificándonos para llegar a ser señores de la creación, que este es el propósito de haber sido creados, alcanzar a ser señores de la creación ejerciendo un dominio con responsabilidad y de amor verdadero sobre todas las cosas creadas. Entonces, en este proceso creacionista del ser humano, Dios insufla su naturaleza eterna en cada uno de nosotros. Es decir, nos dota del alma, del espíritu, que es eterno, igual que el de Dios. Esto es una gran gracia que muchos seres humanos hoy día desconocen. Y es una tragedia, porque si lo conociéramos y lo entendiéramos, nuestras vidas serían completamente distintas. Viviríamos de otra manera, preparándonos para proseguir por la eternidad una vez que dejamos este cuerpo aquí, en esta vida física. Vale. Entonces, otra vez me ha venido como un flash de estos. Entonces, sí, estábamos hablando de la creación del hombre. Entonces, ¿qué sucede? Que me he quedado bloqueado, perdona. ¿De qué estaba hablando exactamente? Porque es que voy hablando de según me viene, ¿no? Según te viene. Sí, según me viene. Desde el más allá. Sí. Pues tendrás que volver a conectar. Tendré que volver a conectar. No, lo último que he comentado, ¿me puedes recordar? Sí, el último que tú habías comentado, hablando de... a ver. Yo también me he quedado bloqueado. Bueno, no pasa nada. Entonces, bien. Bien. Dios, por tanto, el alma o el espíritu que Dios nos da al crearnos, hemos dicho que es eterno, igual que la naturaleza de Dios, ¿vale? Entonces, este alma o este espíritu es el ente, sujeto de nuestro propio ser, y va a vivir en una carcasa o en un envoltorio que es el cuerpo humano durante nuestra vida física en la tierra. Entonces,
el cuerpo humano, a diferencia del espíritu, está limitado por el tiempo y el espacio, como sabemos, ¿verdad? Y vivimos un periodo de tiempo en la Tierra corto y precioso que oscila entre 80 y 100 años, dependiendo de la genética, la alimentación o el estilo de vida que llevemos. Pero, como mencioné al principio, antes o después, las leyes de este mundo dicen que tenemos que marcharnos y tenemos que despedirnos. Entonces, nuestro espíritu, nuestra alma, pues sale del cuerpo y va a vivir por la eternidad en el mundo del más allá como un ser de luz y amor. ¿Vale? Entonces, nuestro espíritu, hemos dicho que es eterno, pero también no tiene limitación de tiempo y espacio y puede viajar en todas las direcciones y es generador de realidades. Para poder entender un poco más nuestro espíritu lo podemos relacionar o conectar con la mente física. Nuestra mente física es generadora de realidades, es decir, las ideas o los proyectos los podemos sustancializar a través de las acciones de nuestro cuerpo. ¿Cómo? En forma de, ¿cómo decir? Un cuadro, una obra de arte, a través de una partitura o a través de, no sé, ¿cómo decir? De una obra literaria, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, nuestra mente no tiene limitaciones, es decir, puede viajar en todas las direcciones. Con nuestros recuerdos, por ejemplo, podemos ir al pasado, podemos vernos nítidamente, como éramos cuando éramos niños o adolescentes. Es verdad que, me imagino que yo, por lo menos yo, ¿no? Los 3 primeros años no recuerdo prácticamente nada, o muy poco, pero a partir de esa edad, sí, podemos recordar, ¿no? Por ejemplo, los países que visitamos, las personas que conocimos, las cosas que hicimos, las buenas y las malas, pero también con la mente podemos ir al futuro, podemos proyectarnos a futuro, pero eso sí, cogiendo como referencia el presente, el aquí, el ahora, el yo, y podemos vernos cómo vamos a ser de mayores. Esto es lo que puede hacer nuestra mente, que está muy relacionado con lo que puede hacer nuestro espíritu, en cierta medida, ¿no? Para poder entender un poco. Entonces, nuestro cuerpo físico necesita, tanto el cuerpo físico como el alma, el cuerpo espiritual, necesitan del alimento para pasar por 3 fases de crecimiento para cumplir el propósito. Es decir, el cuerpo físico necesitamos alimento para pasar el proceso de niñez, la etapa de adolescencia o la edad adulta, alcanzando la madurez. Este sería el propósito final del cuerpo, es decir, la madurez, no sé, en conocimiento, en experiencia y en amor. Entonces, toda esa madurez, todo eso lo traspasamos o lo damos como herencia a las futuras generaciones, hijos o nietos, ¿vale? Entonces, el alimento del cuerpo físico es de 2 tipos. Uno de carga positiva, que es la luz del sol y el oxígeno, que sabemos que sin ello la creación y el ser humano no podríamos existir, ¿cierto o no? Entonces, el alimento de carga negativa del cuerpo son el agua y los alimentos. Es verdad que podemos estar una semana, por ejemplo, sin beber, pero es lo máximo que podríamos estar. O sin comer podemos prolongar un poco más de tiempo, es decir, a mí por lo menos ahora me viene a la mente los famosos ayunos, ¿no? De 40 días de Jesús en el desierto, ¿no? Pasando pues soledad, calor y mucha hambre y superando esas 3 grandes tentaciones. Jesús estuvo 40 días sin comer. O el ayuno de 40 días de Moisés en el monte Sinaí, preparándose para recibir las 2 tablas y los 10 mandamientos de Dios. Entonces,
vemos que hay dos tipos de alimentos para el cuerpo físico, uno de carga positiva y otro de carga negativa. Para el espíritu sucede exactamente igual. Es decir, nuestro espíritu necesita el alimento de carga positiva, que es la verdad y el amor verdadero. La verdad está intrínsecamente conectada, relacionada con las leyes y los principios de Dios. Y la verdad es el propósito de por qué hemos venido aquí, para qué, cuál es y cómo realizar ese propósito. Y qué sucede después cuando morimos, ¿no? ¿Qué nos va a deparar después? Entonces, esto es importante, conocer la verdad, ese alimento de la verdad, para poder vivir en equilibrio y en armonía, para no dañarnos, para no autodestruirnos. Esto es importante. Y el amor verdadero es la esencia de Dios, es la fuente y la fuerza más poderosa del universo, y es el motivo por el cual Dios creó. Es decir, ese deseo, esa necesidad de tener un objeto de amor con quien compartir todo su amor. Esto es lo que le llevó a Dios a crear, utilizando esa esencia del amor. Por eso necesitamos, durante nuestra vida física en la tierra, necesitamos completar el círculo del amor. Necesitamos experimentar todas las relaciones, todos los niveles y todos los tipos de corazón de amor. Y en la tierra, la escuela del amor es la familia, alcanzando la posición de padres. Bien, entonces el otro tipo de alimento de carga negativa para nuestro espíritu son los elementos de vitalidad, que solamente los podemos recibir de las acciones de nuestro cuerpo físico. Entonces, si vivimos una vida respetando las leyes del universo y el amor y el corazón del Creador, y además practicamos ese amor para llevar felicidad, alegría y aportando algo bueno y positivo a los demás y a la humanidad, entonces los elementos de vitalidad que enviaremos de nuestro cuerpo a nuestro espíritu son elementos de vitalidad buenos, positivos, que nos ayudarán y nos permitirán pues crecer y madurar para poder finalmente alcanzar el nivel último al que aspiramos, es decir, a ser espíritus divinos, a fusionarnos con Dios, a que Dios pueda habitar en nosotros, a ser su cuerpo, a expresar y a manifestar todas las características esenciales de Dios. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que cuando recibimos estos alimentos buenos, positivos, de las acciones de nuestro cuerpo como elementos de vitalidad, nuestro espíritu devuelve automáticamente en esta interacción de dar y recibir entre cuerpo y espíritu, nos envía elementos de vitalidad, llenándonos de felicidad y de alegría, es decir, sentirnos vivos, de no pensar o de no tener pensamientos de querer suicidarnos, por ejemplo, o de querer hacer cosas malas. Es decir, recibimos mucha fuerza, mucha inspiración, mucha claridad, mucha paz interior. ¿Para qué? Para superar cualquier obstáculo o problema que se presente en el día a día de nuestra vida. Es decir, vivir una vida de alegría y de felicidad. Con estos elementos espirituales positivos no habrá ningún elemento malo o negativo de este mundo físico que pueda interferir o que nos pueda manipular y llevarnos hacia el camino de la oscuridad y de la destrucción. A esto me refiero. Pero ¿qué sucede si los elementos de vitalidad son malos y tóxicos porque las acciones de nuestro cuerpo se encaminan a una vida egoísta, a una vida de maldad, a una vida de vivir la oscuridad, no sé cómo decir. Sí, violando el principio, sí, exactamente, violando el principio y practicando un amor distinto, contrario al de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esos elementos de vitalidad, malos y tóxicos, lo que van a hacer es impedirnos crecer, madurar
perfeccionar nuestro espíritu en la dirección correcta, como espíritus divinos. Pero si esa situación continúa en el tiempo, nos va bloqueando y nos va a generar consecuencias malas. Es decir, enfermedades físico-mentales espirituales, como la esquizofrenia, como los tumores o como los cánceres. Porque como hemos mencionado al principio, coexiste nuestro espíritu dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Pero también, al mismo tiempo, no solamente en este mundo físico hay cuerpos de personas con espíritus dentro, sino que también hay espíritus sin cuerpo, tanto del lado bueno como del lado malo. Los del lado bueno lo que buscan de alguna manera es cambiar y mejorar su situación. Y los espíritus malos lo que quieren es seguir haciendo las cosas malas que hicieron cuando tenían cuerpo. Es decir, molestarnos, incordiarnos, utilizarnos, manipularnos, y finalmente su deseo último es controlar 100% nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos serán los que dirijan el rumbo a nuestra vida y nos conducirán a hacer cosas horribles. Vicios y adicciones, por ejemplo, drogas, alcohol, prostitución, ¿no? Y eso automáticamente pues lleva a la destrucción física y automáticamente a la destrucción espiritual. Claro. Porque al no vivir una vida de amor verdadero, de experimentando felicidad y alegría, estamos muertos. No estamos vivos, estamos muertos. Nos sentimos muertos. Y en cualquier momento, ante una dificultad extrema, o de gran dificultad, pues lo más fácil es, pues eso, suicidarte, es pues hacer cualquier barbaridad sin pensar en las consecuencias, porque te lleva automáticamente pues a autodestruirte, ¿cierto o no? Bien, entonces hay tres características esenciales que Dios nos bendijo con ellas, a diferencia de las demás cosas de la creación, para que nos pudiéramos algún día cualificar o alcanzar la posición de señores de la creación. La primera de ellas es que somos un microcosmos del cosmos infinito. Es decir, que todo lo creado, Dios lo ha hecho utilizando el mismo patrón que utilizó para diseñarnos a nosotros, su gran obra maestra, al ser humano, a sus representantes, a su cuerpo físico. Es decir, esto quiere decir que el ser humano, nosotros contenemos todos los elementos físicos, químicos y estructuras de la creación y del universo. La creación ha sido creada para sustentarnos, para nuestro beneficio, nuestro bienestar, para proporcionarnos todo aquello que nos va a permitir pues realizarnos en este mundo. Sobre todo, cubrir nuestras necesidades básicas, como la alimentación, la vestimenta o el cobijo. Pero el universo, las galaxias, los planetas, también han sido creados para nuestro provecho y bienestar. Es decir, para que nosotros algún día podamos ir allí y habitar esos planetas. ¿Cómo? Pues con los adelantos y la madurez de la ciencia, la medicina y la tecnología. Y esto es un hecho y una realidad, porque si nos paramos a pensar, yo para entender esto me llevó tiempo, pero por ejemplo, si nos paramos a pensar, con el tiempo la humanidad va en aumento, ¿cierto o no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en el año 80 éramos 3.000 millones de habitantes en ese planeta, pero en tan solo 43 años, en el 2023, ya somos 8.000 millones. Significa que en tan solo 40 años hemos aumentado 5.000 millones. Esto llegará un momento, antes o después, que el planeta Tierra no podrá sustentar tantas personas. No nos podrá proporcionar cobijo ni sustento. Entonces, con estos adelantos de la ciencia, medicina y la tecnología, que en un futuro cercano podremos utilizar todo esto para crear las mismas condiciones de vida en esos otros planetas para poder vivir allí y evitar algo horrible que se está llevando a cabo en nuestros días, la cultura de la muerte, con el aborto y la eutanasia.
por esa estupidez de creer que somos demasiados seres humanos en este planeta. Esto es algo estúpido. Es algo estúpido. Y la segunda característica dada por Dios al ser humano, como Señor de la creación, es que somos mediadores de las dos realidades, del mundo físico y de la realidad espiritual. Del mundo físico no tenemos ningún problema, porque estamos demasiado apegados a las cosas materiales. Incluso aún en países ricos como España, digamos, tenemos todo lo que necesitamos para subsistir y para vivir en abundancia, en bienestar, en confort. Aún así, sentimos que no es suficiente. Queremos siempre tener más, de querer estar mejor que el amigo o el vecino, ¿cierto o no? Entonces, nos cuesta desligarnos de ese apego de las cosas materiales. O sea, con la realidad física no tenemos ningún problema, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la realidad espiritual? Todo lo contrario. Vivimos en la ignorancia, en el desconocimiento. Nuestros sentidos espirituales, ni siquiera mucha gente es consciente de que tiene sentidos espirituales, porque están completamente cerrados, ¿no? Debido a la tragedia de la caída de los primeros antepasados humanos en el inicio de la historia humana. Traicionamos a Dios y lo apartamos de la vida humana y aceptamos un padre falso, que es el señor mal de la oscuridad. Y las consecuencias pues fue la muerte espiritual, la desconexión con Dios y con el mundo espiritual. Es decir, estamos enfermos, tenemos una enfermedad y necesitamos curarnos, pero no lo podemos hacer por nosotros mismos. La única solución, porque tenemos que sanar, porque es que si no, no podremos cumplir el propósito de la creación de llegar a ser señores de la creación. Este es el propósito final. Señores de la creación y espíritus divinos. Este es el propósito final, ¿vale? Entonces, si no lo hacemos, ya se me ha ido otra vez el flash. Me viene como información, ¿no? De arriba. Entonces, ya sé que me he perdido el punto, perdonad. Entonces, sí, en el aspecto, estábamos hablando de la realidad espiritual, ¿verdad? Somos mediadores de las dos realidades y del aspecto espiritual estamos totalmente ciegos, ¿no? Andamos perdidos, ¿no? Entonces, claro, la única solución para sanarnos o recuperarnos es a través de un nuevo Adán, un Salvador, un Mesías que venga como el camino, la verdad, de la vida, que sea el olivo verdadero, que nos pueda conectar nuevamente a la fuente primero que sale el amor verdadero. Esta es la única manera. ¿Qué sucedió? Que el segundo Adán ya vino hace 2000 años en la persona de Jesucristo, ¿cierto o no? Pero solo nos trajo salvación espiritual. Pero poco antes de morir prometió que volvería en una segunda venida. ¿Por qué? Porque no pudo construir el indestructible reino de los cielos. Entonces, 2000 años después, ya ha llegado el regreso de Cristo en su segunda venida en Corea, en Samyangmun, y con las bodas del Cordero en 1960, junto con una nueva Eva, pues se establecen centrados en Dios, en la posición de padres verdaderos, iniciando un linaje verdadero de sangre y una tradición de verdadero amor, permitiéndonos a todos nosotros reconectarnos con Dios y con la realidad espiritual. Pero el trabajo y la responsabilidad nuestra es establecer nosotros el ideal de la familia verdadera, es decir, alcanzar a ser padres verdaderos y vivir una cultura del verdadero amor para ir expulsando y eliminando completamente el pecado original en todas sus vertientes, todos los aspectos de la naturaleza caída. Necesitamos eliminarnos de nosotros para poder reconectarnos, poder sentir y poder relacionarnos con Dios y también con la realidad espiritual. Porque el ideal original es que podamos vernos y poder relacionarnos con los seres fallecidos en el más allá. Pero con toda naturalidad. No verlos como fantasmas o como incordios, sino como una realidad. Y esto sucederá antes o después.
cuando nos hayamos restaurado todos. Bien, la tercera característica que Dios nos bendijo para ser señores de la creación, diferenciándonos de las demás cosas de la creación, es que somos nosotros los que determinamos a qué lugar del mundo espiritual vamos. No es Dios, no son los verdaderos padres, no es el presidente de España, no son nuestros padres físicos, no es ningún guía o maestro espiritual, somos nosotros, dependiendo según el desarrollo de trabajo, de madurez, de nivel de corazón que hayamos experimentado y alcanzado durante nuestra vida física en la tierra. Iremos a un lugar u otro, y solamente hay tres lugares: las zonas bajas, las zonas medias y las zonas altas. Las zonas bajas es el infierno, es donde vive o donde va la gente vacía de amor y con carga de deudas y pecados espirituales. Las zonas medias, pues, está destinada para las personas que de alguna manera han progresado o han avanzado tanto en el conocimiento de la verdad del cielo como en el amor de Dios. Es decir, gente de conciencia, gente de corazón o gente de fe. Y las zonas altas para la gente que ha realizado el propósito de la vida, es decir, alcanzar a ser señores de la creación y espíritus divinos. Yo no sé si hay alguien en las zonas altas del mundo, espiritual, pero es muy difícil si no cumplimos nuestra responsabilidad y nuestra meta de haber venido a este mundo, ¿no? Entonces, saber que al mundo del más allá iremos antes o después todos, no podemos evitar esta realidad o este destino, pero lo único que nos podemos llevar allí es amor, porque en el mundo espiritual, al igual que en el mundo físico, es el oxígeno para vivir aquí en la tierra, en el mundo espiritual es el amor. Entonces, al otro mundo, al mundo del más allá, no nos podemos llevar ningún bien material, ningún currículum o titulación o posición o cuota de poder. Entonces, si vivimos una vida buena, de acuerdo a los principios, a las leyes del cielo y al amor de Dios, practicando el amor en todas sus direcciones a través de la escuela del amor en la tierra, que es la familia, y al mismo tiempo miramos a hacer el bien y contribuimos a mejorar la situación en el mundo, proporcionando felicidad y alegría a cuanta más gente posible, nuestro destino lo habremos decidido. Será en las zonas más altas, en los lugares más altos de las zonas medias del mundo espiritual. Es decir, iremos con amor suficiente para poder crear las realidades según el desarrollo del nivel de nuestro corazón. Es decir, podemos crear las realidades de nuestro propio cielo. Si hemos vivido en la tierra, por ejemplo, una realidad de, por ejemplo, digamos, dentro de la cultura y el arte, pues allí podremos crear la realidad de la cultura y el arte. Con el amor podemos crear, con el pensamiento y el amor podemos crear esas realidades. Podemos movernos, podemos desplazarnos, podemos ver a muchas personas que deseemos. Es decir, nos sentiremos bastante libres y sentiremos que hemos cumplido de alguna manera, hemos cumplido con el propósito, no al 100%, pero estaremos bastante satisfechos. Pero si por el contrario nuestra vida ha sido en la dirección contraria, hemos vivido en la oscuridad, en el egoísmo y haciendo mucho daño a nosotros y a otras personas, entonces irreversiblemente, aunque no queramos, iremos pues a las zonas bajas del infierno. Y allí pues, ¿qué nos encontraremos? Nos encontraremos aislamiento, nos encontraremos pues oscuridad y suciedad, porque es lo que llevaremos con nosotros, porque es la vida que habremos vivido. El egoísmo es una vida de soledad, es una vida de aislamiento, y el mal y el pecado que llevamos con nosotros es suciedad. Hemos causado mucha suciedad. Entonces será nuestro cielo, nuestro reino de los cielos que nos llevaremos con nosotros será eso.
aislamiento, oscuridad y suciedad. Pues muy bien, eso es todo lo que quería compartir con todos vosotros en el día de hoy. Gracias.